Es oficial, el mexicano Sergio Pérez se convierte en piloto de Red Bull Racing para la temporada 2021 de Fórmula 1. Luego de muchos meses de especulaciones, discusiones y demás, Checo obtiene el premio a su esfuerzo y podrá continuar en la categoría reina del automovilismo. 2020 ha sido un año lleno de emociones para él y para muchos. Pasó de dar positivo por COVID-19 y quedarse sin asiento para 2021 a recuperarse de manera extraordinaria realizando grandes actuaciones, consiguiendo su primera victoria en la F1 y firmando con uno de los equipos más importantes del campeonato. Hoy en Motorsport Daily repasamos la temporada 2020 de Checo Pérez. La temporada 2020 de F1 tuvo un comienzo fuera de lo habitual debido a la aparición de la pandemia y la postergación de las primeras carreras de la campaña. Para Checo este año las expectativas eran grandes en cuanto el monoplaza de Racing Point daba un paso adelante y en gran parte de los escenarios podían ser los más rápidos de la mitad de tabla. Desde los test de pretemporada en Barcelona la velocidad era notable, pero igual había que ser cautos y esperar a las carreras. A pesar de la polémica que enfrentó el equipo británico por las similitudes de su monoplaza con el Mercedes de 2019 y la copia de ciertos elementos del mismo, no sufrieron penalizaciones técnicas. Solo le restaron algunos puntos y mantenían un auto competitivo para su zona. La campaña comenzó el 5 de julio en Austria. El Red Bull Ring recibe la primera ronda de este típico campeonato de F1. Checo se clasificaba en sexta posición para la carrera, curiosamente empatando tiempo con el anglo-tailandés Alexander Albon. El mexicano tiene un inicio bastante agitado en el que resiste los ataques de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Su carrera de ahí en adelante fue tranquila hasta que apareció el primer coche de seguridad y adelantó tras el reinicio a Lando Norris para colocarse en el cuarto lugar. Hacia la vuelta 51 se vuelve a neutralizar la prueba y debido a la estrategia por la que optaba Red Bull junto a Alex Albon, Checo ascendió al tercer lugar de cara al relanzamiento. Tan solo curvas después del reinicio volvió a salir un coche de seguridad, pero el mexicano había perdido la posición con el anglo-tailandés segundos atrás. Bandera verde y mientras Albon atacaba a Hamilton ocurre esto. Checo aprovecha la situación y asciende al tercer lugar. Sin embargo, fue penalizado con 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane. A pesar de los esfuerzos del mexicano, los demás contaban con neumáticos más frescos y poco a poco fue cayendo en el clasificador hasta cruzar la meta en sexta posición. Seguimos en Austria, pero con el Gran Premio de Estiria, segunda fecha del campeonato. La clasificación no iría bien para Checo. La lluvia apareció y ambos Racing Point sufrían. El mexicano era quien peor lo pasaba, se quedaba fuera en la Q1 y tendría que largar desde el 17º lugar el domingo. Pérez empujaba desde el inicio y en solo 14 vueltas se colocaba en zona de puntos. El ritmo del mexicano era cada vez mejor, avanzaba considerablemente en el clasificador hasta posicionarse en quinto lugar con una amplia ventaja sobre Ricciardo y emprendía una persecución a Albon. Para las últimas vueltas ya estaban los espejos del anglo-tailandés. En el penúltimo giro Checo intentó adelantar al piloto de Red Bull, pero se engancharon a la salida de la curva 3, siendo el mexicano el mayor perjudicado ya que quedaría con daños en su alerón delantero. El piloto de Racing Point perdía demasiado tiempo y en un dramático final fue superado por Lando Norris, aunque pudo mantener hasta la meta el sexto lugar por delante de Stroll y Ricciardo. Checo remontó desde el 17º lugar, estuvo a nada de quedar cuarto y se llevó el premio al piloto del día. Llegaba la tercera fecha en Hungría. La sesión clasificatoria en Budapest vio a los Racing Point como protagonistas. Stroll se quedó con la tercera posición mientras Pérez se colocaba cuarto. La lluvia hacía su presencia antes de arrancar la competencia. Si bien cuando se disponían a iniciar no caían gotas, la pista no estaba en las condiciones óptimas y todos tendrían que comenzar con compuestos de piso mojado. El mexicano tuvo una mala largada y se dio varias posiciones. Su carrera no tuvo mayores incidencias, quedó atascado en la pelea por el quinto lugar y a pesar de los ataques, persecuciones y demás, finalizó en la séptima posición. Arribamos a Silverstone para el segundo doble fin de semana de competición en un mismo circuito. La noticia previa al Gran Premio de Gran Bretaña fue que Checo dio positivo por COVID-19 y por obvias razones fue aislado. Afortunadamente se encontró bien y pudo recuperarse, sin embargo tuvo que perderse las 2 carreras en suelo británico y sería reemplazado por el alemán Nico Hülkenberg. Si bien no tenía relación con el positivo de Checo, desde esa semana se empezaba a discutir mucho sobre su futuro, en cuanto se rumoreaban acercamientos entre Racing Point y el alemán Sebastian Vettel, quien finalizó su relación con Ferrari.
España fue una carrera sin mayores incidencias. Nuevamente los Racing Point clasifican como los mejores del resto. Stroll estuvo durante la mayor parte de la competencia por delante de Pérez, no obstante ambos tendrían estrategias diferentes donde el canadiense iría a 2 paradas y a pesar de que era súper rápido al final, el mexicano estaba para asegurarse el cuarto lugar de la prueba. De hecho cruzó la meta en esa posición, pero recibió una sanción por ignorar banderas azules y fue relegado a la quinta casilla detrás de su coequipero. Desde el octavo lugar el mexicano trataba de dar pelea, sin embargo fue una carrera donde se vería condicionado por la estrategia de su equipo, la cual él mismo aseguró no entendió. Lo hicieron quedarse en pista tras la aparición de un coche de seguridad, pero poco podría hacer para aguantar teniendo en cuenta que llevaban neumáticos en peores condiciones que los demás. Luego paró pero ya era muy tarde, cayó hasta el fondo y solo pudo remontar hasta el 10º puesto. Italia fue el gran premio caótico que dio vuelta a muchas historias en 2020. Para Checo el fin de semana arrancaba muy bien y se colocaba en el cuarto lugar para la parrilla del domingo. A pesar de los esfuerzos del mexicano, las cosas no salieron bien cuando apareció el primer coche de seguridad y llegaba el momento de parar. La detención de Pérez fue demasiado lenta, se quedaron atascados en el cambio de uno de los neumáticos delanteros y cuando regresó a la pista había perdido varios puestos. Tras el reinicio tiene un roce con Verstappen, el neerlandés le deja fuera en la salida de la curva 2 y de ahí en adelante todo se complicó para Checo. Pudo remontar para al final llegar en 10ª posición, pero alegó que su auto no respondía de la misma manera debido a posibles daños luego de pisar la grava. Seguimos con el Gran Premio de la Toscana, 9ª ronda del campeonato. Esta semana marca un antes y un después para Pérez. Los rumores sobre la llegada de Vettel a Aston Martin reviven y finalmente el día miércoles previo a esta carrera, el equipo hace oficial el fichaje del tetracampeón del mundo para las siguientes temporadas, rompiendo su acuerdo con el piloto mexicano. Sin lugar a dudas era un golpe para Checo que venía haciendo una gran labor. Los intereses de Stroll, Daimler y demás involucrados en el futuro del equipo Aston Martin llevaron a que rescindieran de él a pesar de lo fundamental que había sido para la estructura y de tener un contrato a largo plazo. Ya hablando del Gran Premio, largaba 7º luego de recibir una penalización por golpear a Raikkonen durante las prácticas. Dentro de todo, la competencia en Mugello fue positiva para el piloto de Guadalajara. Dejando de lado su situación con el equipo, se enfocó en su labor dentro de la pista y estuvo metido en la lucha por el podio. Las diferencias eran pequeñas entre el grupo que peleaba por dichos lugares y en medio del caos cualquier cosa podría pasar. Finalmente Pérez quedó quinto cerrando una buena jornada que debía motivarlo a pesar de las malas noticias que había recibido. El fin de semana de Checo en Rusia fue muy bueno, se clasificó cuarto y cruzó la meta en ese lugar. Al principio le superaron ambos Renault, pero en cuanto tuvo la posibilidad se puso delante de ellos y marcó un ritmo que el equipo francés no pudo replicar. Llegó en solitario y cosechó más puntos para el campeonato, recuperando terreno en la lucha por ser el mejor del resto. Regresa Nürburgring al calendario. La clasificación no fue la mejor para Checo, pero todo estaba puesto a punto de cara a la carrera. Desde la 9ª posición el mexicano avanzó progresivamente hasta hacerse con el cuarto lugar luego de superar al Ferrari de Leclerc. Racing Point optaba por una estrategia en la que estiran su parada para tener neumáticos en mejores condiciones hacia el final. Faltando pocos giros, Checo sacaba provecho de sus gomas, mantenía un gran ritmo y se acercaba considerablemente a Daniel Ricciardo en la lucha por el tercer lugar de la carrera. Sin embargo, apareció un coche de seguridad que lo cambió todo. Se detuvieron nuevamente y tras el reinicio le fue muy complicado intentar superar al australiano. Estuvo cerca del piloto de Renault, pero al final nuevamente se les escapó el podio. Checo llega por timado en el 5º lugar de la clasificación general, motivado por sus recientes resultados y ratificando que merece seguir en la categoría reina. Semanas atrás los rumores sobre acercamientos entre el mexicano y Red Bull empezaron a crecer, pero la decisión la darían a conocer tras acabar la temporada. Para la carrera en Portugal el mexicano arrancaba desde la 5ª casilla, hizo una largada fenomenal y se colocó a la par de Verstappen en la lucha por el tercer lugar. En la salida de la curva 3 el neerlandés tocó en la parte trasera al mexicano y este perdería el control del auto. Afortunadamente para Checo todo quedó en una pérdida de tiempo y no tuvo daños mayores. Continuó la competencia y poco a poco fue avanzando en el clasificador. El ritmo de Pérez fue tan bueno que pasó de estar en la 20ª posición en la primera vuelta a colocarse en el 5º lugar a solo 10 giros del final cuando ya había realizado su última parada.
Los neumáticos blandos que llevaba el mexicano no tuvieron el rendimiento esperado y se degradaron tan rápido que sobre el final sería superado por Pierre Gasly y Carlos Sainz, quedando en la séptima posición. Aún así, excelente presentación, salvó el día remontando y nuevamente se llevaba el premio al mejor piloto de la jornada. Para Imola, Racing Point quedaba fuera en la Q2, enfocaron su auto en la carrera y no pudieron meterse en el top 10 durante la clasificación. Ya en competencia el panorama era prometedor. A partir de una excelente administración de neumáticos y una estrategia alternativa muy inteligente por parte de Racing Point, Pérez se metía en el top 5 luego de cumplir con la que hasta cierto punto parecía su detención final. Max Verstappen sufrió una ruptura de goma que obligó a la salida del coche de seguridad. Checo ascendió a posición de podio, aunque poco le duraría. Inexplicablemente, a pesar de que tenían el tercer lugar en sus manos, el equipo británico hizo parar de nuevo al mexicano cuando sus rivales se quedaban en la pista. La apuesta era remontar y asegurar con neumáticos más frescos, no obstante tras el reinicio Pérez quedó atascado y poco pudo hacer para regresar al frente. Finalmente Checo cruzaba la meta en sexta colocación con el sinsabor de perder un podio por la decisión estratégica de su equipo. Turquía sería la fecha de la reivindicación. El fin de semana estaría lleno de emociones debido a las condiciones de la pista y la aparición de la lluvia. En clasificación Racing Point brilló. Lance Stroll volaba y se llevaba la pole mientras Checo se posicionó en el tercer lugar. La largada del piloto de Guadalajara fue bastante buena. Verstappen salía lento y Checo aprovechaba para colocarse segundo. De ahí en adelante todo fue administración. El mexicano se mantenía en segundo lugar por detrás de su coequipero que lideró más de la mitad de la competencia. Hacia el giro 18 Max Verstappen intentó adelantar a Checo, se apresuró y terminó trompeando a muy alta velocidad. Mientras Stroll se detenía, Racing Point arriesgaba y optaba por ir a una sola parada con Pérez. El mexicano estuvo momentáneamente primero hasta que le superó Hamilton, quien iba con la misma estrategia. De ahí en adelante la presión caía sobre Checo, ya que tenía que hacer lo que mejor sabe hacer, cuidar los neumáticos, pero sobre todo tratar de mantener esa segunda posición ante el inminente ataque de los Ferrari. En la última vuelta Leclerc y Vettel lo alcanzan. El monegasco le adelanta por un lapsus, pero se pasa en la frenada y el mexicano recupera su lugar, cruzando la meta de manera dramática en segunda posición para conseguir finalmente su primer podio del año. Este resultado catapultó a Checo al cuarto lugar de la clasificación general y era la muestra definitiva de que Red Bull debía ficharlo. Pero las cosas no se quedan ahí. Viajamos a Bahrein para entrar en la etapa definitiva del campeonato. El circuito internacional de Sakir albergó dos grandes premios en los que Checo nuevamente protagonizó. Para el primero, el mexicano realiza una excelente largada y salta del quinto al tercer lugar. La carrera se detiene debido al impactante accidente del francés Romain Grosjean. Se reinicia la competencia y se vuelve a neutralizar luego de que el canadiense Lance Stroll volcara. Bottas sufrió un pinchazo y tuvo que parar, por lo que si bien aún podía remontar, parecía claro que las posibilidades de podio para un equipo diferente a Mercedes o Red Bull eran reales. De vuelta a la normalidad, Checo marcó un gran ritmo que le colocó cómodamente en el ya mencionado tercer lugar. Tuvo una carrera bastante tranquila y el podio parecía seguro. Sus rivales estaban lejos y solo había que llegar a meta, pero el motor de su auto se rompió a falta de 5 giros y hasta ahí llegaba su carrera. El mexicano abandonaba y a causa de una falla mecánica perdía un podio que tenían en las manos. De esta manera finaliza su racha de puntuar en todas las carreras en las que había sido partícipe este año. Seguimos en Bahrein, pero esta vez con el Gran Premio de Sakir. La variante outer de este circuito debutó en el calendario y prometía espectáculo, pero pocos nos esperamos que pasara lo que finalmente pasó. Inicia el Gran Premio. Checo ataca y se coloca en paralelo luchando por el tercer lugar. Nuevamente un excelente inicio del mexicano. Charles Leclerc busca recuperar los metros que se dio en la largada, se precipita en su movimiento y se lleva puesto a Sergio. El monegasco abandona, Verstappen abandona, mientras Pérez tuvo la fortuna de no sufrir daños y puede continuar la competencia, aunque debe detenerse en los boxes y cae hasta el 17º lugar. Los Mercedes dominan la prueba con Russell encaminándose a su primer triunfo en un icónico debut con el equipo. Checo hacía lo suyo e iba avanzando en el clasificador. Sainz, Ricciardo y Kvyat caían en el orden en cuanto optaron por una parada adicional. A partir de la estrategia alternativa que llevaba y grandes adelantamientos sobre pilotos como Albon, Ocon y Stroll, el mexicano se colocaba en la tercera posición a falta de poco más de 20 vueltas para el final. Luego apareció un coche de seguridad que cambiaría definitivamente toda la historia.
Mercedes apuesta por un doble stack y el caos se desata en los boxes. Los campeones se confunden y perjudican a sus pilotos. A raíz de esto el liderato lo hereda Pérez. La carrera se reinicia y es momento para que Checo empuje, ya que desde atrás Russell venía con todo tratando de alcanzarlo. El británico se iba acercando hasta que desafortunadamente para él le reportaron un pinchazo en uno de los neumáticos y tuvo que detenerse. En punta el mexicano aprieta escapándose del resto y se encamina al triunfo de manera increíble. Finalmente Checo cruza la meta en primera posición, consiguiendo así su primera victoria en la F1. El piloto de Racing Point pasó de estar en la 18ª posición en la primera vuelta a ganar la carrera. Una suma de factores y su excelente manejo llevaron a que esto fuera realidad y que nuevamente ratificara el por qué tiene que seguir en la categoría. Y llegamos a la final, el Gran Premio de Abu Dhabi. El circuito de Yas Marina recibió la última fecha de este atípico campeonato 2020. Para Checo fue su despedida del equipo con el que estuvo 7 años y además era la carrera donde se definía la cuarta posición del campeonato de pilotos. Además, este fin de semana era fundamental para Racing Point, ya que también se definía el tercer lugar de la clasificación de constructores. El mexicano recibió una penalización por cambio de motor y tendría que salir desde el fondo. Su equipo ponía toda la carne sobre el asador con el fin de llevarse la tan anhelada tercera posición, sin embargo al final fallaron. Checo venía remontando de a poco hasta que su unidad de potencia dijo no más y nuevamente se rompió. El mexicano cerró de esta manera su ciclo con el equipo británico. Abandonaba y luego de que Stroll no pudiera contra los McLaren, la escudería Watkins se quedaba con el duelo final en el campeonato de constructores. A pesar del retiro, Checo tenía una amplia ventaja sobre Ricciardo y pudo quedarse con el cuarto lugar del Mundial de Pilotos. Así finaliza la temporada de Sergio Pérez, con un abandono que sabía mal, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y probando que merecía la chance en Red Bull. Días después del Gran Premio siguieron los rumores y especulaciones sobre el segundo asiento de la escudería austriaca y finalmente la mañana del 18 de diciembre la novela llegaba a su fin. El equipo anunció el fichaje del mexicano para la temporada 2021 de la categoría reina. A partir del otro año veremos a Checo vestido con los característicos colores de Red Bull acompañando al neerlandés Max Verstappen. 17 carreras en las que Pérez vivió miles de emociones. Dio positivo por COVID-19 y se perdió 2 grandes premios. Hizo grandes remontadas, obtuvo podios, su primera victoria y enfrentó el dramatismo de verse sin asiento para el otro año hasta que finalmente consiguió lo que merecía y Red Bull le da la oportunidad de continuar en la F1. 2021 no será un año fácil. Será interesante ver cómo lidiará el mexicano el duelo contra el neerlandés. Ya veremos qué pasa. Eso sí, 2020 quedará para la historia en todo sentido y curiosamente a pesar de los altibajos, para Checo terminó siendo su mejor año desde lo deportivo. Así finalizamos el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.